Bienvenidos, la paz del Señor con ustedes, queridos hermanos. Perdonen y serán perdonados, nos dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 6 y versículo 36 al 38. Vamos a leer conmigo la palabra de Dios juntos, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice: no juzguen y no serán juzgados. No juzguen. Pero a veces, queridos hermanos, nosotros como personas, o hay muchos, inviertan más tiempo en juzgar a los demás que en conocer. Es un tema muy importante que nos habla hoy, nos dice hoy la palabra de Dios, nos enseña en este momento la bendita y poderosa palabra de Dios. No juzguen. Y con nosotros a veces pasa muy seguido el juzgar a alguien, pero no sabemos realmente quién es esa persona. Entonces la palabra de Dios nos dice hoy en este momento que tengamos cuidado, no juzguen, porque cuando nosotros juzgamos a alguien, también nosotros seremos juzgados. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué hay que juzgar a los demás si nosotros también le fallamos a Dios? Porque nos dice, juzgar es cuando haces algo fuera de la ley. Por ejemplo, si usted ha cometido algo ante la justicia y después te vas frente a un juez, y es ahí donde usted va a ser juzgado. ¿Por qué? Porque probablemente has hecho algo fuera de la ley. Y dices algo que no está correcto, está en contra de la ley. Por eso, usted está siendo juzgado ante un juez. Entonces, queridos hermanos, si nosotros fallamos también la ley que es de Dios, porque Jesús nos dice en su palabra, no juzguen. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque también no somos dignos de juzgar a alguien más. Fallamos. Cometemos errores. A veces en nuestra vida puede ser familiar, en nuestra vida en comunidad, en la iglesia, fallamos siempre. Entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros hoy en este momento que tengamos cuidado, que no juzgamos a alguien antes de conocer a la persona, o más bien antes de juzgar, que nosotros podemos dar cuenta en nosotros, podemos revisar nuestra vida, si realmente estamos haciendo las cosas bien, o si realmente hacemos lo que Jesús nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces vamos a ver a nuestro alrededor, entonces podemos ayudar a nuestros hermanos, pero no juzgar a ellos, no juzgar al prójimo. Así nos dice la palabra de Dios, no juzgue, no juzgue. Y después, la segunda es, dice, no condene. ¿Por qué hay condenar? ¿Por qué hay que condenar? No, sino al contrario, como nos dice la palabra de Dios, sean compasivos con los demás. Sean compasivos, como es compasivo el Padre Celestial que está en el cielo.
Dios es compasivo con nosotros. Él nos espera. Él siempre está ahí, queridos hermanos. Por eso el Señor nos dice, no condenen, sean compasivos con los demás. En lugar de condenar, en lugar de juzgar a aquella persona, a tus seres queridos, ¿qué hay que hacer? Nos dice la palabra de Dios, ayudar, sean compasivos con ellos. Cuidar de ellos, proteger de ellos, estar con ellos puede ser un momento difícil, dependiendo del tiempo que están viviendo, pero hoy nos dice la palabra de Dios que seamos compasivos, que no juzguemos. Tampoco no podemos condenar, queridos hermanos. El número 3 nos dice la palabra de Dios, no condenen. No hay que condenar. Pero también después nos dicen, perdonen para que sean perdonados. Perdonen. En este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, la iglesia se preocupa por nosotros y siempre nos está exhortando sobre que hay que meditar sobre nuestra vida, sobre que hay que ir y confesar, revisar, hacer un examen de conciencia. Pero también hay que perdonar. También hacer un examen de conciencia a quienes hemos herido. Puede ser con nuestro carácter, nuestra forma de ser, o por una palabra que ha salido de nuestra boca. Puede ser no ha sido con una intención. Pero por eso este tiempo es de reflexionar, de perdonar o de ir también pedir perdón. Queridos hermanos, muy importante que nos dice la palabra de Dios, y Dios nos ama tanto que nos enseña cada día y nos habla a nosotros y nos dicen, perdonen para que sean perdonados ustedes. Perdonen. Cuando nosotros perdonamos, somos libres. Somos libres, queridos hermanos, porque si hay algo en nosotros, llevamos un rencor en nuestra vida, en nuestro corazón, porque alguien puede ser que nos dañó un tiempo, pero la herida está ahí. Y hoy te dice el Señor, perdona. Perdona a esa persona. Perdona, yo no sé quién puede ser te ha herido, pero hoy en este momento la palabra de Dios viene para restaurar nuestra vida. La palabra de Dios viene a dar vida en nuestra vida, queridos hermanos. Perdone. Si nosotros no perdonamos, no podemos avanzar. Si nosotros no perdonamos, no podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Si nosotros, queridos hermanos, vivimos con un odio, puede ser en nuestro corazón, con un rencor, y es por eso a veces que estamos enfermos, muchos están en la depresión. Pero hoy, queridos hermanos, el Señor nos dice en su palabra, perdonen para que ustedes sean perdonados. Cuando uno es perdonado, queridos hermanos, uno se siente libre ante la presencia de Dios. Porque mientras si nosotros también hemos cometido algo, un pecado, y estamos fuera de la gracia de Dios, no estamos conectados con el Señor. Pero después que buscamos el perdón, después que nosotros buscamos a Dios a través de la confesión, nos acercamos a Él. Entonces, tan necesario que nos dice la palabra de Dios, perdona. ¿Es fácil? No. A veces no es fácil, querido hermano, por el dolor que ha causado, lo que ha pasado en nuestra vida, lo que usted ha vivido. A veces no es fácil perdonar.
Pero hoy la palabra de Dios nos invita a nosotros y nos dice a nosotros, perdonen para que sean perdonados ustedes. Nos exhorta la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, hoy en este momento, usted que está viendo, usted que está ahí, la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Y después nos dice la palabra de Dios, den sin medidas, sin medidas. Hay que dar sin medidas. Pero nosotros, como seres humanos, a veces se nos olvida. Y siempre queremos dar, pero con medidas. No queremos soltar, pero hoy la palabra de Dios dice que nosotros podemos dar sin medidas. Porque de la misma forma, de la misma medida que nosotros damos, de esa misma medida nosotros vamos a recibir. Entonces, entre más nosotros damos, más vamos a recibir. Pero si nosotros damos tacañamente, pues eso es lo que vamos a recibir. Dar, ¿qué debo dar? ¿Qué puedo dar yo? Si no tengo nada, puede decir algunos. Pero la palabra de Dios dice, sean compasivos. Puedes dar amor. Puedes dar esperanza a alguien que está pasando en un momento difícil. Puedes dar amor a alguien, querido hermano, que necesita hablar del amor de Jesús. Llevar la palabra de Dios a alguien, dar esperanza. Y da sin medidas. Y da ayuda a alguien. Puede ser con oración, económicamente, dependiendo cómo puedes hacer. Pero Dios hoy nos dice a nosotros que demos sin medidas. Dar sin medidas. Porque si no, de la misma forma, nos dice la palabra de Dios, o de la misma medida que nosotros demos, así vamos a recibir. Queridos hermanos, estamos llamados no solo de perdonar, no solo, sino que también dar sin medida. No importa lo que nosotros estamos viviendo, no importa la situación, pero hoy en este momento, el dar, nosotros vamos a recibir también a pesar de nuestra situación, a pesar de la circunstancia puede ser que estamos viviendo, que en ese momento a veces no es fácil dar, no es fácil decir palabras de ánimo a alguien, palabras de bendición, pero hoy Dios nos dice, si nosotros damos sin medidas, nosotros también vamos a recibir la gracia de Dios sin medida. Porque el Señor cuando nos bendice en abundancia, sin medida. El Señor cuando abre su mano nos da sin medida, así nos dice la palabra de Dios. Me llama la atención mucho cuando nos dice la palabra de Dios, que cuando San Pedro estaba pescando, y pescaron, nos dice la palabra de Dios, toda la noche, sin pescar nada. Pero cuando Jesús le dijo a Pedro, tira una vez más tu red, tira una vez más. Y Pedro dijo, yo voy a echar mi red, porque tú me dices. Entonces Pedro, al tirar la red, y cuando sacó, nos dice la palabra de Dios, la red estaba lleno de peces grandes y ya casi el barco se hundía. Que Pedro tuvo que llamar a otros barcos que estaban a su alrededor para ayudar. Que era tanto el pesor de los peces que casi hundía el barco, imagínense. Y ese barco ha de ser que era grande. Ese barco podía ser que cargaba una cierta cantidad de peces. Pero en ese momento dice la palabra de Dios que casi se hundía. Que no podía solo. Tuvo que llamar a otros para ayudar. El Señor le dio a Pedro todo lo que él no pescó durante toda la noche. Y ahora, y no solo le dio, me imagino yo, con esa misma medida que Pedro sacaba o
o pescaba toda la noche, sino que dio sin medida. El Señor dio en abundancia hasta para compartir con los demás. Llamó Él a otros barcos. Compartió Él con los demás. Así es Dios, queridos hermanos, con nosotros. Dios da en abundancia. Por eso el Señor dice, den sin medidas. Otro ejemplo muy claro, muy grande, que dice que cuando el Señor multiplicó los panes, sobraron, nos dice la palabra de Dios, 12 canastos más. Sobraron. No faltó, queridos hermanos. Por eso es que Dios dice, Él da sin medidas, pero nosotros también estamos llamados de dar sin medidas, para poder recibir también sin medidas. Pero si nosotros nos agarramos nuestras manos, entonces ¿cómo podemos recibir si no los vamos a extender la mano para recibir? Porque cuando usted da, extiende su mano y está listo para recibir también. Entonces, el Señor bendice en abundancia. El Señor nos da sin medida. 12 canastos del resto de los panes y peces sobraron. Hubo en abundancia, pudieron saciar los 5,000 hombres, nos dice la palabra de Dios, y no echando cuenta las mujeres y los niños. Así es de grande el poder de Dios. Así es de grande el amor de Dios. Así es de grande es el Señor con nosotros. Nuestro Dios es un Dios compasivo, así nos dice. Sean compasivos como el Padre de ustedes es compasivo. Queridos hermanos, reflexionemos la palabra de Dios. Llevémoslo a nuestra vida, a meditar, pero también poner en práctica para nosotros vivir conforme el corazón de Dios. Que este año que estamos viviendo podemos vivir conforme el corazón de Dios si ponemos en práctica la bendita y poderosa palabra de Dios. Sean compasivos. Dar sin medidas, que tan importante y tan hermoso. Porque si vamos a dar sin medidas, nosotros también vamos a recibir sin medidas, queridos hermanos. No sé cómo usted está dando hoy en este momento. No sé cómo usted es con su familia en este momento. Si todo lo está haciendo con medidas, no quiere dar más de lo que ha dado siempre. Pero hoy la palabra de Dios nos invita a nosotros a dar un poco más, avanzar un poco más, dar sin medida. Entonces vamos a ver también nosotros vamos a recibir sin medidas. Pero si hoy empezamos a vivir una vida así como Dios quiere para nosotros, y vamos a hacer las cosas paso a paso como el Señor nos enseña en su palabra en este momento. Primero que nos ha hablado en esta hora, no juzgue, para que no sean juzgados ustedes. Antes de juzgar, pensemos, queridos hermanos. Analicemos nosotros mismos antes de juzgar, antes de decir algo a esa persona, antes de hablar de esa persona, puede ser de un hermano, de tu familia. Yo no sé, ¿verdad? Solo usted lo sabe. Antes de que condenamos a alguien, ¿quién somos nosotros para condenar a alguien? ¿Quién somos nosotros para condenar a alguien? Somos iguales, somos seres humanos, estamos luchando. En esta vida Dios nos ha puesto, dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Un día llegaremos con Él en la patria celestial. Y nosotros estamos aquí luchando, estamos perfeccionando nuestra vida, estamos en un proceso de santidad, caminamos, seguimos todos los días hay algo que tenemos que mejorar, convertirnos cada día. La conversión es de
todos los días, queridos hermanos. Porque mañana nos damos cuenta que hay cosas a veces que hoy no podemos hacer bien, pero mañana vamos a mejorar. El próximo semana vamos a mejorar. Vamos a poner en práctica lo que Dios nos habla, lo que Dios nos está hablando y diciendo en este momento, queridos hermanos. Qué tan importante. Porque el Señor nos quiere libre. El Señor quiere que nosotros vivamos esa vida y vida en abundancia como Él nos promete. Es posible vivirlo aquí, empezar a vivir esa vida en abundancia. Pero de ti depende, querido hermano, querido hermana, de ti depende, querido joven, si hoy tomas esa decisión y decir al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, hoy aquí en adelante empiezo a trabajar de lo que tú quieras de mí, de lo que tú quieras de mi vida, para poder vivir una vida en abundancia, para poder experimentar la gloria de Dios aquí, queridos hermanos. Porque no hay que esperar llegar allá en el cielo, llegar en el paraíso donde Dios ha prometido. Empezar aquí en la tierra, vivir una vida como Dios quiere para cada uno de nosotros. Nosotros como sus hijos tenemos que empezar a vivir esa vida en abundancia. Pero si ponemos en práctica la palabra de Dios, aunque cuesta las cosas, aunque nos duele hacer, pero es necesario hacer porque trae una bendición en nuestra vida. Imagínate, perdonen, así nos dice la palabra, para que sean perdonados. Queridos hermanos, a veces duele, a veces no hay fuerza para ir pedir perdón, pero es necesario porque a través del perdón somos libres, la gracia de Dios recibimos. Cuando perdonamos o cuando vamos y buscamos a la persona y vamos a pedir perdón, a veces no es fácil, pero yo te digo a ti, ánimo en el nombre del Señor. Pida a Dios, ponte en oración, pide al Todopoderoso que Él nos da la fuerza de ir, de hacer esa iniciativa en nuestra vida y empezar a buscar como Dios quiere que nosotros busquemos a Él, como Dios quiere que nosotros perseveremos en el camino de Dios y que cada día la palabra de Dios nos purifica a nosotros. A pesar que duele a veces, pero es necesario. El Señor nos va corrigiendo a través de su palabra, porque Él nos ama a nosotros. Grande es el Señor en su amor. Por eso nos corrige, queridos hermanos. Es como un padre que corrige a su hijo. A veces el hijo no le gusta que él corrija. Pero es necesario, es por nuestro bien cuando nuestros padres nos corrigen a nosotros. Así es Dios con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Él nos corrige a nosotros. Cuando Él mire que estamos haciendo cosas que no está bien, que está fuera de la ley, entonces la ley de Dios, entonces el Señor tiene que corregirnos, tiene que decir qué cosas debemos hacer y qué no, queridos hermanos. Pero hoy tomemos esa decisión y decir, Señor, aquí estoy yo. Señor, aquí está mi vida, toma. Señor, de aquí para adelante, ayúdame, dame la fuerza de perdonar. Dame la fuerza de no juzgar a alguien. Dame la fuerza de dar sin medidas. Vamos a pedir a Dios en este momento. Vamos a pedir al Señor, queridos hermanos. Yo te invito a que inclinas tu rostro desde donde usted está, cualquier parte del mundo, está llegando la prédica y vamos a pedir a Dios que el Señor es grande en su misericordia, es compasivo, nos dice la palabra de Dios. Padre amado, en este momento, Jesús, te pido, Señor,
Que nos ayudes y nos dé la fuerza, Señor, de hacer las cosas como tú quieras, Señor, de nosotros, de nuestra vida, Padre amado. Hoy en este momento, te pido, Jesús, a cada uno de mis hermanos que donde quiera que estén viendo, Señor, en cualquier parte del mundo, que nos están viendo, Señor, que están recibiendo tu palabra, dale fuerza, Señor, para poner en práctica cada día, Señor, tu palabra que nos ha venido, Señor, guiarnos, Señor amado, en el camino hacia ti, Padre. Tu palabra que viene a darnos fuerza, fortaleza, que viene a indicarnos, Señor, qué hay que hacer para poder llegar un día contigo, Señor amado. Y hoy, gracias por tu palabra. Ayúdanos, danos fuerza para perdonar, danos fuerza para dar sin medida, Señor. Ayúdanos de no juzgar a alguien, Señor, sin antes conocer, Padre amado. Que dame un corazón que sea compasivo, Señor amado. Dale un corazón a cada uno de mis hermanos también, un corazón compasivo como la es tuyo, Señor amado, lleno de amor, Jesús amado. Llena nuestra vida de amor, llénanos hoy de esperanza, cada familia, aquel joven tal vez que nos está viendo, Señor, en este momento, aquel hermano, Señor, que está sin amor o sin esperanza, pero hoy en este momento derrama tu presencia, hoy tu Espíritu, Señor, que llena su vida, su mente y su corazón, Padre amado, en esta preciosa hora. Yo te lo pido en el nombre tuyo, Dios amado, tú que vives y reinas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.